Puericultura y Decoración Díaz, en la calle Encarnación número 3 de Trujillo. Tenemos una amplia gama de productos de puericultura de las marcas Yané, Nurs, Mikul, Saro. Personalizamos sacos, fundas y bolsos para sillas de paseo. Visite también nuestra sección de colchonería en somiers y canapés con el 20% de descuento. Muebles auxiliares y sofás. Puericultura y Decoración Díaz en Trujillo. Buenos días, como otro viernes más está aquí el programa de familia y hoy con dos invitadas especiales. Están colaborando conmigo, mejor dicho, porque me he quedado solita, María y Teresa de la Oficina de Igualdad. Espero que el programa de hoy os guste, aunque el tema es un poquito enrevesado. Hoy vamos a hablar de la violencia de género en los menores, ¿vale? O las víctimas de violencia. En este caso vamos a hablar un poquito de... o debatir, o como queramos llamarlo, para ver si realmente estos niños llegan a ser víctimas cuando son testigos de violencia doméstica en casa. Decir, bueno, pues que los menores van a tener una serie de secuelas y una serie de problemas físicos, emocionales, cognitivos y de conducta, debidos o derivados de toda esta violencia doméstica. Los problemas físicos con los que nos vamos a encontrar van a ser retrasos en el crecimiento, trastornos de la conducta alimentaria, inapetencia, anorexia, bulimia, dificultades en los problemas del sueño. Hay veces que tienen terrores nocturnos, hay veces que tienen insomnio y algunas de las conductas muy típicas van a ser las regresiones. Son niños que en aquellas habilidades que habían conseguido, van a volver hacia atrás, van a volver a hacerse pipí en la cama o van a volver a chuparse el dedo, etcétera. También va a haber síntomas psicosomáticos como alergias, asma, cefaleas, dolores, enuresis nocturna, problemas emocionales, ansiedad, depresión, aislamiento, trastornos de autoestima, trastornos de apego, estrés postraumático, retrasos en el aprendizaje, en el lenguaje, retrasos cognitivos e incluso problemas de fracaso escolar. También va a haber violencia hacia otros niños porque digamos que los comportamientos que ven en sus casas los van a tomar como imitación y los van a desarrollar en otras etapas. Rabietas, déficit de atención, conductas autodestructivas y pocas habilidades sociales. Todo esto, digamos que son los pequeños síntomas para que nos pongamos un poco para que podamos entender un poco qué es lo que les sucede a todos estos niños que sufren o que ven que son testigos directos e indirectos de la violencia. Bueno, María, ¿qué...? Buenos días, Teresa. Buenos días, sí, que buenos días. Eso. Muy calladitas. He llegado y lo he soltado. No, muy bien, porque has expuesto todos las consecuencias que tiene para un menor o una menor estar expuestos y expuestas a una situación de violencia de género, generalmente como testigos, aunque también pueden ser víctimas directas, aunque hasta este año no se ha reconocido oficialmente como víctima directa, como víctima de violencia de género a una menor, que fue el caso de la niña de Málaga, en la que también se suicidó el agresor. Pero bueno, sí es importante el conocer las consecuencias que tiene esta exposición. Lo es mucho más el conflicto que surge respecto a la presencia de esos menores y que actualmente no están acogidos en la ley de violencia de género como víctimas, por lo menos en la nacional, en la orgánica. Solamente serían considerados como víctimas de violencia doméstica o incluso maltrato infantil. Entonces está el conflicto moral con lo legal de si esos menores, primero, no son reconocidos como víctimas, y además toda la polémica en torno a los regímenes de visita, porque esta niña que murió en Málaga lo fue durante un periodo de visitas con el padre no supuestamente agresor, ya estaba sentenciado como tal. El tema, desde luego, es bastante delicado, pues por eso, por lo que estamos hablando. Obviamente no todos los casos de violencia de género derivan en una violencia dentro del hogar, pero sí es verdad que en un número amplio, al final esa exposición
si bien no es hasta incluso en violencia física, sí se va viviendo ciertas cuestiones que pueden llegar a afectar a esos menores a nivel emocional y psicológico, como decía Tere. Son menores que de alguna manera terminan asimilando, pueden llegar a asimilar, según los expertos, roles y actitudes que pueden llegar a reproducir posteriormente, que deriva, por supuesto, en posibles trastornos, tanto emocionales como físicos, y que de alguna manera esto tiene que regularse, ¿no? A ver de qué manera es posible legislar sin caer tampoco en errores, porque obviamente no estamos diciendo que todos los casos de violencia de género tengan que derivar en un maltrato directo a estos niños. Porque la pregunta es, ¿un agresor puede ser un buen padre? Desde el punto legal se supone que sí, ¿no? Porque tenemos una serie de sentencias que están diciendo que esos niños pueden pernoctar solos totalmente con su padre. ¿Y moralmente? Moralmente, ahí estamos, ¿no? Claro, es que lo legal... Moralmente, vamos a ver si desde mi punto de vista, claro, cada uno que tome las cosas como quiera, ¿no? Si un padre se supone que agrede a la persona con la que está compartiendo su vida, que es su esposa, que es su compañera, que es su pareja con la que convive diariamente, y le está haciendo eso a su madre, muchas veces incluso delante de los propios niños, ¿vale? Moralmente no es un buen padre, porque está emitiendo una serie de conductas violentas que su hijo está viendo hacia además una persona la que tiene una afectividad bastante grande y una relación de apego totalmente consolidada. Estamos hablando de que nosotros le cortamos la televisión a los niños cuando hay películas de terror o películas de violentas, y luego resulta que aceptamos esto dentro de nuestra propia casa. Sí, porque si bien es cierto que bueno, pues se pueden terminar reproduciendo, ¿no?, este tipo de cuestiones, lo que sí genera indudablemente es un conjunto de sintomatología en ese niño o en esa niña, de muy diversa índole. ¿Se puede terminar reproduciendo patrones de conducta? Se puede que no, también, pero lo que indudablemente ocurre que el niño va asimilando obviamente a todo lo que está expuesto, porque como hemos dicho en ocasiones, o sea, sobre todo a esas edades somos esponjas que tanto lo bueno como lo malo se asimila a una velocidad bastante elevada. Entonces, a mí personalmente me preocupa quizás más, ¿no?, pues ese aspecto en el que el niño, y no tiene que ser de manera inmediata, sino con el paso del tiempo y de los años, cómo le afecta tanto emocional como psicológicamente. Claro, pero es cierto que hay una sintomatología inmediata y luego otra a largo plazo. Pero cuando hacemos una manifestación de este tipo, corremos el peligro de caer en lo que es el determinismo. Es decir, el hijo de un maltratador no tiene que ser un maltratador. Acabará siendo un maltratador. No tiene un 30% de ellos sí. Hay un porcentaje elevado, según los estudios, de personas que han sufrido un maltrato terminan reproduciendo, así como de, en ocasiones, niñas que han sido expuestas a esa violencia, terminan en ocasiones buscando patrones de hombres con conductas similares. Determinismo, obviamente no podemos caer en ese error de decir si ocurre A, ocurre B, de manera categórica, no, pero evidentemente estamos expuestos y todos son procesos de aprendizaje que de una manera o de otra quedan ahí, si no bien para reproducirse, sí para generar un trastorno o un conflicto hasta incluso de la personalidad, en fin, de diversa índole. Claro, los datos son que un 30% de menores expuestos a una situación de violencia de género casi con total seguridad acabarán reproduciéndola en sus parejas, y que un 40% acaba sufriendo la sintomatología que Teresa al inicio del programa ha enumerado y que además englobaba todo lo que le puede suceder a esos menores. Pero sí que, y en eso creo que estaréis de acuerdo las dos, toda persona que ha estado bien expuesta, o testigo o víctima
de una situación de este tipo asume con normalidad relaciones de abuso y poder. Exactamente. Y eso, sí, vamos, eso se le ve a los críos además inmediatamente. No tienen por qué desarrollar, digamos, toda la sintomatología, todos los síntomas en conjunto, pero sí que es verdad que estos niños que están viendo este tipo de comportamientos en casa van a desarrollar algunos de estos síntomas y son la propia madre, en este caso voy a hablar de madre, porque suele ser con los que se quedan hasta que salen las medidas provisionales y demás, son las que realmente se dan cuenta de que a lo mejor pues un niño que había controlado sus esfínteres ya no se hacía pipí, ahora de repente en la cama se hace pipí. Retroceso en el lenguaje también. Ese tipo de regresiones son muy típicas, el aislamiento, la pérdida de las relaciones sociales, ya no solamente por lo que hayan podido ver, porque muchas veces estos niños no son testigos, pero sí lo intuyen de una manera indirecta, ¿no? Porque a lo mejor no ven cómo pega el padre a la madre o cómo tiene agresiones físicas, pero sí intuyen esos comportamientos en donde se ven que hay amenazas o algún tipo de insulto o de alguna manera indirecta cierto desprecio y humillación hacia la madre, ¿no? Ellos aprenden eso, como hemos dicho, como bien habéis dicho, son esponjas, y los niños rápidamente cuando oyen una palabra en donde otro le ríe la gracia o se está aprobando dentro de la familia, que es lo que suele suceder, pues es fácil que ese niño después, cuando tenga un problema con su madre, pues le discuta o que incluso repita las mismas palabras o las mismas frases que le realiza su padre, ¿no? Eso es totalmente, vamos, evidente, y yo creo que aunque no desarrollen ese perfil de maltratador a lo largo plazo, sí que es verdad que quedan una serie de secuelas, porque todo lo que pasa por nuestra vida nos deja secuelas y forma parte de nuestra experiencia, y esta es una de ellas, por muy suave, por muy oculta o semioculta que haya querido estar, pero los niños intuyen. ¿Y no se deteriora el vínculo con la madre porque se pueden sentir desprotegidos y desprotegidas durante todo ese tiempo? Pues sí, una de las terapias que se suele utilizar principalmente va dirigida a reforzar otra vez ese vínculo de apego que digamos que se deteriora, digamos que confundimos un poco al niño. El padre dice cosas malas, la madre es sumisa, entonces el niño tiene un conflicto entre las dos imágenes materna y paterna que tienen, donde no sabe si es bueno lo que dice su padre y tampoco sabe o está enfadado porque su madre no ha tomado otra conducta, digamos, un poco más firme para romper con todo ese tipo de relación. Entonces se crea ahí un conflicto total de emociones hacia esas dos figuras, en donde el niño está totalmente confuso y se necesita, por supuesto, muchísima terapia psicológica para solucionar eso. Hay que decir que el Instituto de la Mujer de Extremadura tiene un equipo de atención psicológica para menores. Está en Cáceres y además es itinerante, y luego los programas de familia que están en diferentes ayuntamientos y mancomunidades sí que atienden también, dan respuesta a esa necesidad. Entonces deberíamos concluir que la ley orgánica desampara a los menores. La verdad es que sí, porque se quedan en el medio, ¿no? Se considera entre maltrato infantil. Sí, está tipificado de una forma más... Pero no se llega a atenderlos específicamente como víctimas Sigue de siendo violencia. un terreno ahí un poco claro, al menos, ¿no? Bueno, está tipificado como otro delito con una pena inferior. Cuando está claro y es evidente que quedan secuelas, que los daños están ahí, y que además, al no estar contemplado en la ley orgánica, sí en la ley extremeña de igualdad, bueno, pues no cuentan con los mismos recursos. Y también, cualquier persona que esté al día de noticias, vemos como en muchísimos casos donde ha habido una denuncia previa de maltrato, al final han sido los menores o las menores las que han sufrido esa violencia. Por ejemplo, en el caso de Córdoba. O sea, los niños... ¿Cómo se llama este señor? Que no nos acordamos. José Bretón. Ah, sí, José Bretón. José Bretón, que se va a librar por esta forma en la que funciona nuestro sistema
penitenciario y judicial, ¿no? Al final, el ataque no fue contra... Bueno, la madre tenía una denuncia por malos tratos, había ahí un proceso, y al final las víctimas han sido los menores, en este caso de Málaga, que hemos contado que fue durante el cumplimiento de un régimen de visita. Pero claro, para los regímenes de visita también existen los puntos de encuentro familiares. Sí, una labor importante que están realizando, ¿no? ¿Cómo funcionan los puntos de encuentro? Bueno, actualmente tenemos que decir que el de Trujillo está cerrado, es una pena, porque estaba realizando una función bastante importante, sobre todo en aquellos casos en donde hay órdenes de alejamiento. Yo creo que es importante no tener un mediador en el que no haga que surjan más conflictos, ¿no? Que las parejas desavenidas, vamos a llamarlas así, se tengan que encontrar para entrega y recogida de los niños, y bueno, pues el tener unos mediadores ahí evitaba muchísimos conflictos. No hay que olvidar además que bueno, que son situaciones obviamente desagradables para todas las partes, obviamente más cuando hay menores, y sí es verdad que es en Trujillo en este caso era un espacio absolutamente necesario, por lo que dice Teresa. Siempre hay un profesional que en algunos casos se limita exclusivamente a lo que es el intercambio de ese menor en periodos habitualmente de fin de semana. Y hay otras ocasiones en las que además se va más allá, puesto que se hace un acompañamiento de la visita, en la cual el profesional, en este caso Teresa y yo, en ocasiones hemos estado en el punto de encuentro, es ese profesional el que tiene que valorar pues un poco cómo se desarrolla esa visita. ¿Vale? Sí, porque claro, estamos hablando de los puntos de encuentro familiares, dando por hecho que todas las personas que nos escuchan conocen la figura del punto de encuentro. Por eso explico que en ocasiones se limita simplemente a presenciar el intercambio, digamos, ¿no? Pero eso está recogido en sentencia. Sí. Sí. O sea, eso tú no puedes elegir... No. Vale, o sea, es un juez o una jueza la que determina la sentencia de separación. No, debes solicitarlo tú. ¿Tú solicitas? No, normalmente suele solicitarlo la madre claro, o el padre. Entiendo que cuando hay órdenes de alejamiento y órdenes de protección, eso ya sería automático, ¿no? O también tengo que solicitarlo si soy víctima. No, tampoco es automático, ¿vale? Ah, vale. La verdad es que es un poco contradictorio. Una cuestión antes de seguir, por supuesto, obviamente, pero no quiere decir que toda familia que necesita o requiere en algún momento el uso de un punto de encuentro tenga que ser porque haya habido casos de violencia, que es lo que estamos aquí hablando hoy. Quiero hacer la distinción para que no demos lugar a equívoco. O sea, se hace uso, bueno, pues en cuestiones de separaciones, divorcios conflictivos en los que al final bueno, pues los niños de alguna manera se ven involucrados, puesto que los padres no se ponen de acuerdo, no pueden llegar a verse, en fin, este tipo de cuestiones que todo el mundo conocemos. Que no solamente necesariamente es cuando hay casos de violencia, ni muchísimo menos. Sí, pero bueno, una vez llegado el caso, como dice Teresa, que se solicita, se concede y se recoge en sentencia, supongo. Intentar explicar eso, bueno, que no que se hace de diferentes maneras, en ocasiones solamente es para presenciar, ¿no? Para estar presente y que haya un lugar físico acondicionado para el intercambio de esos menores. Y en otras ocasiones hay que presenciar, es decir, es el padre o la madre que tiene esas horas en el punto de encuentro quien hace la visita con el niño en ese espacio habilitado, y es el profesional o la profesional que está en ese punto de encuentro el que tiene que supervisar de alguna manera esa visita. Sí. ¿Vale? Pues para observar bueno, pues qué relación es la que se establece entre ese padre o esa madre y ese menor, si existe algún tipo de conflicto de conductas inapropiadas, en fin, y bueno, cuestiones múltiples que van surgiendo en este tipo de situaciones tan delicadas además. Bueno, pero en los casos de violencia de género con menores expuestos, me da igual que sean testigos o víctimas, sería imprescindible la existencia de un punto en esos casos de sí, siempre que los menores, bueno, se haya comprobado que ha habido maltrato
o han sido testigos directos, se suele... Pero ¿qué llamamos testigo directo? ¿A que estoy delante en la habitación cuando mi padre no te lo puedo insulta explicar a mi madre? Porque testigo indirecto somos hasta los vecinos y vecinas que muchas veces hemos mirado hacia otro lado y hemos dicho cosas de casa, y a los 4 días aparece la noticia de muerta en la calle tal. Sí, luego todo el mundo parece que se sensibiliza mucho. Y... Eso es un poco relativo. En ese caso son los jueces los que deben, o el fiscal el que debe determinar eso. Hay algunas veces que incluso en casos Yo creo en donde... que en una casa ser testigo indirecto es muy difícil, ¿eh? Ya. No, vamos a ver, un testigo indirecto, bajo mi punto de vista, Sí, es verdad. puede ser una persona que por su edad no pueda llegar a comprender lo que realmente está sucediendo. Entonces, de manera indirecta, se ve afectada. Y como bien dices tú, excepción de niños, el resto de personas es muy difícil que sea algo indirecto. Suelen ser, eso lo tendremos que debatir otro día. Eso para otro programa. Es cierto que la ley orgánica va a ser modificada, que, bueno, como todos los delitos, el de violencia de género también va evolucionando y va cogiendo otras formas. Siempre la ley reacciona no tarde, sino cuando puede, a esos cambios sociales y vamos, con toda seguridad se incluirán a los menores y a las menores, como parezco Viviana Ido, con miembros y miembros. Es lo que tiene esta obsesión por el lenguaje no sexista, ¿no? Se incluirán como víctimas directas de violencia de género. Otra vez retomando el tema del punto de encuentro, entonces las mujeres que en esta comarca tenían reconocido ese derecho, ahora ya se queda en el reconocimiento pero no en el ejercicio. Bueno, pues yo principalmente, que soy usuaria de punto de encuentro, nos encontramos ahora mismo sin punto de encuentro. Esto es un llamamiento, ¿no? Pues sí, habría porque claro, que... es un servicio que, bueno, lo financiaba la administración pública, puesto que todo lo que es violencia de género es un delito público, con lo cual es una obligación de nuestra administración, gestionado por asociaciones. Aquí en concreto en nuestra localidad era municipal. A través de municipal de los servicios sociales de base. Sí. En otras localidades y en otras comunidades autónomas, hasta hace bien poco, yo es verdad que últimamente he leído menos del tema, pero sí se llevaba a cabo a través incluso de asociaciones, funcionando muy bien. Bueno, pues incluso, si no recuerdo mal, en la época, de cuando estudiaba la carrera, ¿no? Incluso Cruz Roja también gestionaban en aquel entonces puntos de encuentro familiares. Bueno, lo más cercano que tenemos es Cáceres. Se supone que la derivación tiene que ser hacia ese punto de encuentro, y lo que no sé si exactamente hay que solicitarlo judicialmente. Bueno, nos informaremos y se lo volveremos a contar a las personas que nos escuchan cuál es el procedimiento al que pueden acogerse ahora mismo hablo de mujeres porque en este momento estamos hablando de casos, ¿no?, de violencia de género y menores expuestos, pero como bien habéis dicho, el punto de encuentro, porque es que no hay que estigmatizar el uso de ese servicio. Supuesto, eso que quede lo puede utilizar cualquier pareja. En cuanto surge cualquier conflicto en que la pareja no se comunica. Bueno, pues que no se... Problemas de horarios. Claro, problemas de horarios, muchas cosas que pueden pasar en la vida, en nuestra vida, en el día a día, que no estemos desamparados. Pues claro. Bueno, pues así nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta el próximo día. Bueno, sí, y por último, dar las gracias al Colegio de Madroñera por la donación que nos ha hecho de todo